Bienvenidas todos y todos a este diálogo, ¿no?, virtual con expertos en la materia electoral. En el día de hoy estamos en el marco del futuro de las elecciones de la América Latina y nuestro tema de webinar es la ciberseguridad en los procesos electorales. Como bien sabemos, la ciberseguridad es algo que está presente hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad y los procesos electorales no son la excepción. Por eso creemos que es un tema de suma relevancia, ¿no?, que tratar dentro de transparencia electoral. Es un tema que sirve para crear confianza no solo en el electorado, sino en todos y cada uno de los actores que participan dentro de un proceso electoral. Y vaya, el avance y la proliferación de las soluciones digitales en distintos ámbitos de la sociedad han dejado al descubierto que también existen riesgos en materia de ciberseguridad. De acuerdo con el informe de Symantec, ¿no?, en el año 2019, el continente americano también es un objetivo notable. Ahí, al mismo tiempo, una fuente de ataques cibernéticos. Y bueno, como ya lo decía, las elecciones no están exentas de este riesgo y de hecho pueden ser como terrenos fértiles, ¿no?, o atractivos para quienes buscan desprestigiar un proceso electoral, ya que las elecciones concentran una gran cantidad de datos o de información sensible, y es por eso que el día de hoy estamos teniendo este webinar con expertos en la materia. En este webinar, nuestros expertos discutirán atributos básicos que debe tener un sistema electoral para ser ciberseguro y algunos mecanismos para poder prevenir los riesgos que trae todo esto. También se hablará sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales como auditores independientes en las elecciones, lo cual abona ciertamente a la certeza que deben tener los procesos electorales. Y vaya, para no dar más preámbulo y entrar de lleno a esta discusión, contaremos con los expertos panelistas que nos acompañan ya. Les damos la bienvenida. Eduardo Correira, experto electoral en Smarttic. También está con nosotros Diego Subero, oficial en el programa de ciberseguridad cibernética del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, y está Alberto West, que es un consultor informático electoral. Sin más, vamos a darle la bienvenida. Nuestro primer expositor será Eduardo Correira, experto electoral en Smarttic. Voy a leer muy brevemente una reseña de quiénes son nuestros panelistas al principio de cada exposición y recordarles a los espectadores que nos acompañan el día de hoy que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que nosotros podamos recopilarlas, y al final de las exposiciones, que tendrán una duración de entre 12 y 15 minutos, poder dar 10 minutos a que los panelistas nos puedan ayudar con la respuesta de las mismas. Perfecto, entonces empiezo. Eduardo Correia es experto electoral de Smartmatic, tiene más de 18 años de experiencia en el mercado automatizado de elecciones y ha participado directamente en despliegues exitosos de máquinas de votación electrónica a lo largo de todo el mundo. Eduardo ha sido invitado como conferencista en numerosos foros de Europa y las Américas sobre elecciones y tecnología, y es graduado de Ingeniería Informática en la Universidad Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como Chief Technology Officer en Smartmatic. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Gracias, Aranza, y bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos también. Antes de empezar, permítame que voy a compartir brevemente un par de slides, espero que los puedan ver bien. Bueno, exacto, antes de empezar, darle las gracias a Jesús, a Leandro y a todo el equipo de Transparencia Electoral por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre un tema tan sensible y a la vez tan reciente, tan vigente como es el tema de seguridad y ciberseguridad en procesos electorales. También agradecerle, digamos, al distinguido panel que me acompaña por permitirme, digamos, estar en este foro con todos ustedes y compartir estas reflexiones. Pensando un poco en cuál era la mejor forma de abordar un tema de seguridad y ciberseguridad que es álgido, que tiene tantas aristas y en el cual es muy fácil a veces quedar entrampado en el detalle técnico, opté por más bien quedarme en un nivel un poco más alto,
en la conversación y más bien compartir con ustedes tres perspectivas que han guiado nuestras conversaciones con organismos electorales a lo largo y ancho del mundo a la hora de definir y apoyarlos en la definición de una estrategia de seguridad. Estas tres perspectivas nos ayudan de alguna manera a racionalizar las salvaguardas que podemos aplicar en la jornada electoral, entender en dónde tiene más sentido aplicarlas, cuáles tiene más sentido aplicarlas y en esencia en dónde pueden ser más eficientes precisamente por tener mayor impacto. La primera de estas tres perspectivas es que la seguridad en un proceso electoral debe verse como un concepto integral, es decir, que tiene que tener un enfoque holístico que cubra todos los aspectos de la elección y no se enfoque exclusivamente en el tema técnico. La segunda es que la seguridad debe ser equilibrada, es decir, que se procure lograr un balance entre diferentes aspectos que son relevantes para el éxito de la elección, además de la seguridad. Un caso muy particular y que vemos muchas veces en estudios de costo-beneficio con seguridad y otras estrategias es precisamente el tema de la usabilidad. Es decir, la seguridad tiene que considerar que no va a entorpecer o no va a quedar en el medio del camino a la hora de garantizar la continuidad operativa y por ende el éxito de un proceso electoral. De allí que este enfoque o esta perspectiva de una estrategia de seguridad equilibrada, balanceada, toma mayor vigencia en el contexto de una elección. Y por último, pero no por eso menos importante, una perspectiva de consideración para la elección es que debe ser verificable. Los mecanismos de seguridad que estén vigentes en una elección deben poder ser verificados, auditados por terceros de manera independiente, que no se requiera una dependencia o una confianza ciega, bien sea en un proveedor tecnológico o inclusive en el mismo ente electoral, sino que se puede hacer a través de terceros expertos, de testigos, de observadores, de partidos políticos, y además que esta estrategia genere salvaguardas y trazas de transparencia que sean fáciles de entender y por ende fáciles de verificar. Pero permítanme un segundo para hablar un poco más en detalle sobre ejemplos de cómo estas tres perspectivas son relevantes a la hora de definir una estrategia de seguridad. Como les decía, al hablar de una estrategia integral, hacemos énfasis en no detenernos exclusivamente en sistemas. Hay que ver el proceso electoral como un todo. Hay que poder mapear todas esas interacciones, todos los procesos, todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la elección, antes, durante y después del proceso, y todos los actores. Y en función de eso, determinar riesgos, entender potenciales amenazas y entonces diseñar una estrategia de seguridad que incluye salvaguardas, no solamente digitales, con esto no quiero decir que las digitales no sean importantes, lo son, y muchas veces son imprescindibles para fortalecer la seguridad de una elección, pero no solamente no actúan de manera aislada, sino que a veces se ven complementadas y nuestra experiencia es que muchas veces se ven fortalecidas por salvaguardas de carácter procedimental e inclusive al hacer un análisis del pasado más reciente, una cosa que podemos notar es que una de las principales amenazas que se ciernen sobre diferentes procesos electorales en temas de sentimiento alrededor de la elección o de dudas alrededor de la elección ya quizás no se enfoca tanto en aspectos específicos de vulnerabilidades de sistemas como de vulnerabilidades del proceso y cómo sembrar dudas alrededor del proceso. Hace unos años, muchos de ustedes, digamos, me imagino que lo habrán vivido en Estados Unidos, se creó toda una serie de dudas alrededor del resultado de las elecciones presidenciales en el año 2020. No obstante, un par de días después de las elecciones, un conjunto importante de académicos de altísima experiencia y reconocimiento en Estados Unidos, y de hecho también había gente de Canadá y de Europa,
sintieron necesario emitir un comunicado conjunto en donde ellos reconocían que a pesar de que había todavía mejoras que considerar de cara a las tecnologías que se estaban aplicando a las elecciones, que el proceso electoral en Estados Unidos contaba con las salvaguardas necesarias para poder garantizar que el resultado de la elección había sido efectivamente un resultado legítimo. No obstante, sabemos que existe un grupo de la población que duda de la veracidad de esa elección. Y por lo tanto, eso me lleva a la relevancia de esta última tipo de salvaguardas, que son las salvaguardas comunicacionales, en donde una vez que tenemos ya un sistema seguro, unos procesos que fortalecen esa seguridad que está en el sistema, igual vamos a necesitar considerar una estrategia comunicacional que comunique, valga la redundancia, de manera efectiva esas salvaguardas y los mecanismos de transparencia que existen para verificarlas, que eso es precisamente el eslabón de la cadena que ahora se está haciendo mucho énfasis, sobre todo en Estados Unidos, de cara a estas elecciones a medio término que vienen ahora. Ahora una de las amenazas principales sobre esas elecciones no son tanto cibernéticas como lo son sobre desinformación o lo que también llaman en Estados Unidos mala información o misinformation. Entonces, de allí que esta estrategia holística deba incluir no solamente aspectos técnicos, sino también aspectos procedimentales y, de manera muy importante, aspectos comunicacionales. Cuando hablamos entonces de un enfoque equilibrado, de una estrategia de seguridad que debe ser equilibrada, aquí tenemos que considerar que esta estrategia tiene que tomar en cuenta la realidad local, entender exactamente cuál va a ser el uso, cuál va a ser la operación no solamente del sistema, sino cuáles son los procesos, las actividades que se llevan a cabo, en este caso, por ejemplo, en el día de la elección, para entonces determinar dónde deben estar y cuáles deben ser esas salvaguardas que tienen más sentido aplicar. Tratar de determinar cuáles son las que tienen más impacto, cuáles son las que eh, permiten agilizar y que no van a entorpecer, digamos, el proceso electoral. Por darles un ejemplo, si yo decido, o sea, si el organismo electoral, luego de un análisis, decide que una de las estrategias o una de las salvaguardas o controles de seguridad que decide aplicar requiere que los miembros de mesa o los miembros de la Junta Receptoras de Voto o de las casillas de votación, según sea el país, deban conectarse a un sitio central para pedir una credencial en la mañana de la elección para poder, digamos, instalar la mesa, pero no todas las mesas de votación tienen una conectividad garantizada, entonces vamos a poder asumir que efectivamente esa estrategia de seguridad podría estar entorpeciendo la continuidad operativa de la elección en esas mesas. Y de allí que entonces debe aplicarse un esquema equilibrado y hacer un análisis de costo-beneficio para entender si es necesario entonces aplicar una variante, un mecanismo que tenga sentido en esas mesas de votación, o si por consistencia entonces hay que cambiar las variantes en todas las mesas para que aplique de manera consistente, digamos, para todos los procesos, para todas las instancias de la elección, o si por el contrario, algo que sucede muchas veces es que, bueno, digamos, el racional de un organismo electoral puede ser, bueno, no voy a complicar el caso base por un caso de borde, por una instancia específica de borde, sino que probablemente desarrollar una estrategia que trate de atender ese problema específico para garantizar la continuidad operativa y al mismo tiempo darle la solución óptima en términos de seguridad al resto de los lugares de votación. Cuando hablamos efectivamente de esta estrategia de equilibrio, yo he hecho mucho énfasis en seguridad y usabilidad, pero la verdad es que hay muchas otras cosas que influyen acá. Se incluyen ellas el tema del desempeño, accesibilidad, cuando es un aspecto relevante de cara a la elección, y en esta época donde se empieza a sentir ciertas restricciones presupuestarias, el costo puede ser también una variable importante que hay que considerar en ese análisis o en ese estudio de equilibrio para lograr ese balance ideal que garantice la continuidad operativa y nos dé una estrategia de seguridad óptima para esa elección. Y finalmente, el punto de verificabilidad, muy importante, la transparencia en las elecciones es para mí un aspecto fundamental. Uno de los principios de seguridad que nosotros solemos
aplicar en todos nuestros sistemas de votación tiene que ver con un esquema de defensa en profundidad. Y a mí me gusta mucho decir que la última trinchera, esa última estrategia de defensa en este esquema de defensa en profundidad, se basa en la transparencia. ¿Qué es esto? En la existencia de una traza de evidencia física, típicamente, que pueda ser fácilmente entendible y verificable por diferentes actores durante la jornada electoral. Pero esa verificabilidad en realidad tiene que verse también de una manera integral, tiene que verse no solamente desde el punto de vista, en este caso, de la existencia de esta traza que les acabo de comentar, que pueda ser verificable y entendible y auditable por todos los electores, sino también por contar con mecanismos y estrategias que permitan que terceros independientes puedan corroborar que las salvaguardas que el organismo electoral decidió aplicar en ese proceso o en ese sistema, efectivamente están implementadas, es decir, existen y están implementadas de manera correcta. Esto a veces va a requerir la participación de entes especializados para realizar, digamos, estas revisiones, pero también se puede hacer a través de la incorporación y la apertura de auditorías en donde puedan participar partidos políticos, observadores, etcétera. Pero en última instancia, y con esta reflexión quiero cerrar, la verificabilidad pasa a ser un aspecto fundamental, es el pivote sobre el cual se tiene que generar toda la estrategia de seguridad de la elección, porque es lo que de alguna manera va a permitir que esto no se trate de un tema de confianza ciega, no se trate de un tema de una persona diciéndole al resto, tú tienes que creer en este sistema por estas y estas razones, sino porque existen unas trazas de auditoría, unas trazas físicas que tú puedes verificar y que además a la hora de incorporar tecnología, eso es al menos nuestra tesis, a la hora de incorporar tecnología, esa traza de auditoría se hace todavía más, esa traza de auditoría física se hace todavía más robusta. Con estas tres reflexiones que les dejo, me despido por el momento y dejo abierto el sitio para... Muchísimas gracias, Eduardo Correia. Bueno, nos habló de las tres perspectivas que tiene que tener una estrategia de seguridad en elecciones, siendo integral, equilibrada y verificable. Esta última, pues es muy importante, ¿no? Toda vez que es la forma de auditar, ¿no? De manera independiente, y acá entra un poco el tema de observadores, de ONG, de sociedad civil, entre otras cosas, ¿no? Y vaya, finaliza con la importancia de la transparencia para la defensa de los procesos electorales y las amenazas que puedan surgir en los mismos, ¿no? Y que tiene que ser verificable este tipo de procesos, siendo muy importante, ¿no? Los mecanismos de transparencia que se tienen y las estrategias, ¿no? Que respondan a la importancia del escenario en el cual se da la elección, siendo muy importante lo que nos acaba de comentar. Muchísimas gracias, Eduardo, te agradecemos la participación. Les recordamos que pueden dejar las preguntas en el chat, nuestros espectadores, y al final nosotros les iremos dando respuesta. Ahora ya también sin más preámbulo, podemos pasar al siguiente experto panelista, que es Diego Subero, que es oficial del programa de seguridad cibernética, como ya lo dije, en el Centro Interamericano contra el Terrorismo en la OEA. Bueno, él nos va a hablar de estas experiencias, ¿no? Desde los equipos de respuesta ante incidentes de América Latina, de Latinoamérica, y me voy a dar a la tarea de leer un poco la reseña de Diego de manera muy puntual para no quitar mucho tiempo y continuemos con nuestra discusión. Diego Subero es ingeniero de sistemas, por más de 14 años se ha desempeñado en el campo de la seguridad de la información, especialmente en temas de gestión de incidentes cibernéticos en la región, y desde hace 9 años es oficial en el programa de seguridad cibernética en el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. Su objetivo primordial es diseñar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo de capacidades técnicas en equipos de respuestas ante incidentes cibernéticos en Latinoamérica y en el Caribe. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Te dejamos el micrófono. No, muchas gracias, Aranza. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco qué cosas estamos viendo en la región en temas de procesos electorales. Voy a compartir mi pantalla. Allí se ve, ¿no? Y voy a colocar mi timer para no pasarme del tiempo. Entonces, bien,
Hoy sí quisiéramos hablar un poco sobre cómo vemos los procesos electorales desde un punto de vista de un CECIR. Si pueden ver el título es un poco curioso. Nosotros como Comité Interamericano contra el Terrorismo, el CICTE, no tenemos competencia para trabajar dentro de los procesos electorales, ¿sí? Digamos que eso escapa de nuestro alcance, pero sí trabajamos con los equipos de respuestas que ellos muchas veces actúan como entes de apoyo en caso de gestión de incidentes, ¿no? Entonces lo que quiero es comentarles un poco cuáles son las experiencias que tienen ellos, qué nos reportan, cuáles son los casos que más se están manejando en la región. Entonces, bien, aquí. Y antes de empezar con esto, creo que es importante aclarar qué es un equipo de respuesta, ¿no? ¿Qué es un CECIR? Y en simples palabras, es una organización, un equipo que provee servicios de ciberseguridad a una comunidad particular, ¿sí? Cuando hablamos de comunidad particular, hablamos de que un CECIR puede ser un CECIR nacional, ¿sí? Que abarca, digamos, todo un país y presta sus servicios a toda la nación. También tenemos equipos de respuestas de gobierno, ¿sí? Un sector limitado, equipos de respuestas en el sector académico, bancario, militar e incluso electoral, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios que prestan? Básicamente la atención de la gestión de incidentes, ¿sí? Cuando una institución se ve afectada por un ataque cibernético, una fuga de información, un ransomware, un malware, estos equipos son los primeros que salen a apoyar esa institución en caso de un llamado, ¿no? Básicamente lo que buscan es mitigar ese incidente, sí, mitigar el impacto y colocar el servicio nuevamente en funcionamiento. Entonces, en resumen, ellos prestan la respuesta a incidente, actúan como punto de contacto internacional y nacional en caso que necesitemos asistencia de algún país, desde donde venga un ataque, por ejemplo. Coordinación nacional, sobre todo en jornadas electorales o en eventos de gran magnitud, ellos también pueden apoyar en esta coordinación. Siempre están monitoreando cuáles son las amenazas que más impactan a un país y patrones de ataque, los grupos de ataques que son más comunes en la región y obviamente todo el tema de entrenamientos y concientización, ¿sí? Entonces, en simples palabras, ellos son como unos bomberos, ¿sí? Todos sabemos que los bomberos cuando hay un fuego van y apagan o ayudan a mitigar este incendio. Lo mismo pasa con estos CECIR. Son personas que están las 24 horas prácticamente atendiendo un llamado. Cuando pasa un incidente, son los primeros que salen a recuperar el sistema, ¿sí? Entonces, bien, desde el punto de vista de estos CECIR, ¿cómo ven el proceso electoral? Aquí es una imagen muy resumida de todos los procesos. Sabemos que detrás de cada cajita o detrás de cada cuadrito hay un sinfín de actividades, ¿no? Sin embargo, lo que les quiero mostrar es un poco cuáles son esas áreas donde ellos nos reportan mayores incidencias dentro de un proceso, ¿no? Entonces ellos lo ven como preelecciones, durante la jornada electoral y todo lo que es la parte postelectoral. En preelecciones, donde se ven mucho más ataques o más amenazas cibernéticas, viene siendo cuando se publica el registro de votantes, ¿sí? Tanto de votantes como de políticos. También ven mucha falta en la parte de educación y entrenamiento, sobre todo orientado a los partidos políticos, ¿no? De cómo deben ellos también protegerse durante esos procesos. Y donde ven, digamos, la mayor intensidad de ataques, sobre todo ataques dirigidos, son durante las campañas electorales. Luego en la jornada electoral, bueno, todo lo que es el tema de intentos de alterar los resultados, tratar de interrumpir todo lo que es la transmisión y conteo, son las cosas que más se ven. Y curiosamente, pasa mucho, y no sé, Eduardo, Alberto, si ustedes coinciden, pero la mayoría de los ataques preparados o especializados muchas veces se dan en las preelecciones y no durante la jornada electoral, ¿sí? Entonces hablamos de que los ataques que son dirigidos, que son premeditados, muchas veces se dan en esa etapa preelectoral. Muchas veces durante la jornada electoral, esos días, vemos sobre todo los medios de comunicación haciendo mucha énfasis, bueno, puede pasar un ataque, va a pasar un ataque cibernético y muchas veces lo que vemos son
ataques comunes, ataques en montones, que son básicamente intentos de negación de servicio, intentos de intrusión a las bases de datos. Sin embargo, son ataques más orientados al activismo, ¿no? Más que a un grupo como tal. Los grupos como tal, digamos que casi siempre actúan desde mucho antes, ante las elecciones, y son ataques que son preparados. Entonces, en este sentido, los factores clave que estamos viendo en los ciberataques son, uno, la naturaleza temporal del proceso, ¿sí? Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización. Esto hace que se pierda, digamos, esos impulsos en las iniciativas de ciberseguridad, ¿sí? Una vez que terminan las elecciones, muchas veces se pierde un poco el ritmo en estas iniciativas. Lo otro es el sentido de la urgencia. Como lo decía Eduardo, muchas veces los procesos electorales son muy ajustados, ¿sí? Son agendas bastante apretadas, donde muchas veces se sacrifica la parte de ciberseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que salir, tenemos que lanzar el producto. Y obviamente todo lo que es el impacto nacional, incluso diría regional e internacional que tiene una elección. Entonces, bien, brevemente, cosas que se ven en las distintas etapas, en las preelecciones. Incluso esto sale en el reporte de amenazas cibernéticas del proceso democrático de Canadá 2021 y casualmente coincide con los que nos reportan los CECIR en la región. Y son las intenciones, ¿no? Las intenciones detrás de los ataques, sobre todo en la etapa preelectoral, viene dándose por cuestionar la legitimidad del proceso electoral. Sí, es lo que se busca muchas veces, reducir la intención de los votos y polarizar y afectar a los candidatos, ¿no? Crear matrices de opinión que afecten o fortalezcan a un candidato. En este sentido, lo que vemos mucho es la exposición de datos de votantes, y aquí importante aclarar que la mayoría de esos reportes no es que comprometan las bases de datos del cuerpo electoral, sino que simplemente se hacen noticias falsas, se crean imágenes igual a un reporte del Consejo Electoral, y esto sale en Twitter, sale en las redes sociales, y obviamente genera un impacto y genera una reacción inmediata en la opinión pública, ¿no? Esto lo vemos por montón. También lo mismo el saboteo en el registro de votantes, tratar de hacer ataques de negaciones de servicios para evitar el claro registro de los votantes. Y algo que sí preocupa mucho últimamente es el perfilamiento y colección de datos, ¿sí? Que se dan en esas etapas previas. Y es un caso muy parecido a lo que hablábamos del Cambridge Analytica en 2017, 2016, 2017, ¿sí? Donde a través de aplicaciones terceras y usando Facebook colectaban información de esto. Y esto lo vemos mucho con este tipo de aplicaciones de cómo te vas a ver 20 años más viejo, 20 años más joven, te vamos a dar un bono de gobierno, y las personas depositan sus datos. ¿Qué es lo que pasa? Estos son instrumentos de colección que muchas veces son vendidos para crear perfilamiento demográfico en ciertas zonas de un país. Otros ataques así que estamos viendo, el spear phishing dirigido a campañas electorales, algo muy parecido a lo que pasó en la campaña de Emmanuel Macron en 2017, que se busca o se hace como un compromiso de las cuentas de correo de varios miembros de su partido, que es un caso curioso, ya que este equipo de campaña esperaba el ataque, ellos ya esperaban, sabían que los iban a atacar, y lo que hicieron fue una contraofensiva, ¿sí? Incluso si ustedes analizan ese caso, y los invito a que lo lean, la información que sale públicamente es información no relevante, es información incluso falsa que el mismo partido político colocó para distraer a los atacantes, ¿no? Entonces es interesante ese caso allí de cómo se prepara un partido político para una campaña. Lo otro también que estamos viendo son las estafas asociadas a fundraising, cuando los candidatos ya empiezan estas campañas. Sobre todo los votantes caen en estas campañas de ingresa aquí tu dinero para apoyar a este candidato, apoya la campaña de esta manera, y simplemente son portales con estafas, ¿sí? Y campañas de ransomware dirigidas a partidos políticos también lo estamos viendo en crecimiento. El ransomware al final se convierte en una empresa, sí, en un negocio corporativo, ¿sí? Donde un partido político durante una campaña
tienen sentido de urgencia, todo es urgente y mueven mucho dinero, ¿no? Hay que pagar la tarima, hay que moverse para tal estado, todo esto. Y esto es atractivo para estos atacantes, ya que si tú haces un ataque de ransomware a una campaña, en medio de esa campaña, valga la redundancia, simplemente matas esa iniciativa electoral o puedes incluso terminar con la campaña del candidato. Entonces, por eso es que es tan atractivo para los atacantes los partidos electorales. Aquí un dato de interés. Este es un informe de Twitter de Transparencia 2021 donde dice que solamente el 2,5% de las cuentas de Twitter a nivel global usan algún tipo de doble factor de autenticación, ¿no? Y estamos hablando quizás una de las redes donde hay mayor cultura de tecnología y de ciberseguridad. Esto lo digo porque muchas veces la mayoría de los ataques, y sobre todo orientados a partidos políticos, es a través de los correos electrónicos. Otro dato son el ransomware. El ransomware en un principio nace como te secuestro la información o dame tu dinero. Hoy en día, si muchas veces los departamentos de tecnología tomaron conciencia y tienen los respaldos, entonces los atacantes dicen, bueno, si tú no me das el dinero con secuestrándote la información, te la divulgo, ¿sí? te la publico. Y esto es la manera en cómo ha evolucionado el ransomware, ¿no? Pasamos de un solo esquema de extorsión a un esquema de cuatro métodos de extorsión, ¿sí? Disculpen que voy rápido, pero ya estoy viendo que el tiempo se me está acabando, así que voy a ir resumiendo un poco. Durante jornada electoral, intenciones, afectar al sitio web, sobre todo tratar de manipular los resultados electorales, tratar de realizar estas campañas de fuga de información, alterar resultados y promover campañas de fraude. ¿Qué es lo que se ve? Tratar de alterar la transmisión de las actas, ¿sí? Sobre todo en los conteos rápidos se busca muchas veces sacar estas informaciones falsas. Ataque a los sitios web sigue siendo lo común y emitir resultados falsos. Post elecciones, ¿qué vemos? Cosas malas y buenas, disminución en recursos humanos orientados a ciberseguridad, pasan las elecciones y queda como un desierto muchas veces esto, interrupción de los proyectos de fortalecimiento de servicios, algo positivo que sí estamos viendo últimamente es mayor cultura y conciencia política en temas de ciberseguridad y creo que se puede capitalizar esto para apoyar más recursos humanos y la continuidad de los servicios en estos procesos. Recomendaciones finales, y con esto voy cerrando. Fortalecer las capacidades de ciberseguridad en los partidos políticos es importante, ¿sí? Tanto su plataforma interna, también, como decía Eduardo, a la hora que ellos vayan y vean, o vayan a auditar, sepan lo que están auditando, ¿no? Y conozcan los términos básicos tanto de tecnología como de ciberseguridad. Creo que eso es imperante. Lo viví durante mi experiencia anterior, en mi trabajo anterior, que habían puntos que es importante de que los partidos tengan tanto un representante de tecnología como un representante en el área de ciberseguridad, ¿sí? Homologar controles de ciberseguridad en los componentes de un proceso electoral. Muchas veces lo que se ve es que, por ejemplo, voto electrónico lo lleva un equipo, voto en el exterior lo lleva otro equipo, voto en las mesas lo lleva otro equipo. Y en unos vemos que se almacena la data cifrada, en otros lo vemos en texto plano. Entonces es importante homologar, digamos, todo el proceso como un modelo holístico, como lo comentaba Eduardo. Otro punto importante, involucrar al CECIR nacional en el proceso. Los CECIR pueden apoyar a la gestión de incidentes, sobre todo a resolver en el momento, ¿sí? Mitigar, hablar con los proveedores de servicios para tratar de parar un ataque de negación de servicios que esté pasando en el momento, analizar si están siendo víctimas de malware, revisar si están comprometiéndose sus bases de datos y mucho más. Creación de puestos de mando unificados para temas de ciberseguridad. Algunos países adoptan estrategias de, bueno, en una misma sala sientan fiscalías, policía, equipos de respuesta, consejo electoral y crean un mando unificado tanto para la comunicación, tanto para la gestión de incidentes y tanto para la toma de decisiones en esos momentos. Y, como siempre, la continuidad y fortalecimiento de los equipos que están involucrados dentro de los procesos electorales. Creo que terminé justo a tiempo, 15 minutos. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Diego, por esta puntualidad y esta exposición tan buena. Creo que en esta exposición hemos aprendido muchísimo, ¿no? De todos estos riesgos que tiene el tema de ciberseguridad, tanto pre-proceso como durante y post, ¿no? Creo que es importante. Algunos aspectos muy importantes como la exposición de datos, ¿no? Como el saboteo del registro de votantes y algo nuevo que nos dices que está tomando como mucha vigencia hoy en día, como lo es el ransomware, ¿no? Entonces creo que este tema es muy importante, ya al final veremos si hay preguntas de este tema, si no yo te haré alguna. Y bueno, le podemos también poner mucha importancia al tema de que también hay algo positivo, ¿no? Que es la mayor conciencia en estos temas cibernéticos que están hoy en día tan en auge y tan vigentes. Muchísimas gracias. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas. Ya vi algunas, entonces esperamos tener más. Y damos paso a nuestro último ponente experto, que es Alberto West, consultor informático electoral, que nos va a hablar un poco del rol de la sociedad civil en la auditoría de las elecciones y los sistemas informáticos de los organismos electorales. Dentro de esto, doy paso rápido a su semblanza y al final también hablaremos de este tema que es tan importante. Es ingeniero en sistemas y por más de 14 años ha desempeñado, es profesional informático independiente y es responsable informático en la justicia, o bueno, fue en la Justicia Electoral Nacional en Argentina, de los sistemas electorales del Distrito de Córdoba por más de 20 años. Es un analista funcional y líder en la implementación de reingenierías de sistemas nacionales electorales en la República Argentina. Auditor informático de procesos electorales, coautor del libro Fiscalización del Voto Informático, director y docente de la especialidad de Auditoría, Seguridad y Peritaje Informático durante también muchos años, y docente de la formación de profesionales informáticos en procesos electorales con sistemas tecnológicos durante los años 2015 y 2016. El día de hoy está aquí con nosotros y nos hablará de algo tan importante como es la participación de la sociedad civil en los procesos. Adelante, Alberto, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Un saludo a Eduardo, a Diego. Tengo el placer de coincidir porque justamente la presentación planteaba la misma temática y la misma visión que tengo del proceso electoral cuando hay sistemas de información que están aplicados al mismo. Y creo que es importante resaltar la importancia que tienen las organizaciones externas a la organización electoral en la fiscalización, y como objetivo primordial, y lo que espera el electorado, es la transparencia, y se artesa precisamente en los resultados que tiene un proceso electoral. Yo voy a dar paso a lo que había presentado o preparado. Hablar de esto es un desafío que se le plantea a las organizaciones electorales, ya que los servicios electorales están cada día más expuestos. Esto significa de que hay más consumidores precisamente de los servicios que ofrece la organización electoral. Y con ello se vuelve más atractivo también para quienes están fuera de ello a tratar de violar o tratar de interceder en ese proceso electoral, ya sea alterando, modificando o obteniendo rédito. Las variables que planteo son estas tres en forma global. Hablamos siempre de seguridad. Sería un error creer de que la seguridad está exclusivamente comprometida en el sistema o en los sistemas de información. Muchas veces con excesivo tecnicismo planteamos la seguridad y estamos atentando contra otra de las variables, que los servicios tienen que ser de alta disponibilidad. Cuando somos demasiado exigentes en la seguridad, estamos violando otra de estas variables. Lo que quiere la gente es tener disponibles esos servicios, porque quiere consumirlos, porque quiere ser parte y comprometerse. Cuando nos excedemos en la seguridad y no permitimos esto, estamos logrando algo que me parece que nadie pretende, que es hacer que le den la espalda, que no se comprometan con el proceso electoral y no sean parte de él cuando tienen sus derechos. Lograr este equilibrio lo que nos permite es brindar transparencia. El electorado lo que quiere es transparencia, lo que quiere es estar seguro, y para ello tiene que entender
para comprender y por ello, de esa manera, tener confianza. Y este es el equilibrio que pretendemos y se pretende justamente lograr. Que haya seguridad, que tenga disponibilidad y que el elector participe en ese proceso de manera activa, consumiendo mediante herramientas en todas las etapas o instancias que tiene. Y para ello me gustaría, ya un poco, como dijeron antes, ¿cuáles son las instancias donde hay una participación más directa del electorado o de las organizaciones? ¿Qué es lo que más le interesa al elector? Como hablaba recién, el padrón de electores o censo en otros países, es saber quiénes están habilitados para votar, pero también saber si no lo están, poder articular los mecanismos para poder estar y participar. O sea, no puedo llegar al momento culmine cuando el padrón está cerrado en que recién me entere si estoy o no estoy habilitado y cuál es el motivo. Y también saber quiénes son las autoridades de mesa que tienen la enorme responsabilidad de llevar adelante los comicios. En cuanto a los candidatos, conocer sobre la idoneidad de los mismos, cómo ha sido el método de aceptación, cómo se han postulado, cuál es el cargo al cual está postulándose. Y esto quizás es lo que más le interesa, porque todos queremos saber cómo salieron las elecciones. Pero entiendo de que estas tres instancias son por demás importantes dentro del proceso electoral y considero de que todas deben tener el compromiso, no solo del electorado, la sociedad, y especialmente después marcaré el rol que tienen las organizaciones externas que permiten y ayudan a la fiscalización. Para ello, la pretensión que tendrán las organizaciones en estas fiscalizaciones es que sea universal, que no haya nada que impida que puedan participar y realizar la fiscalización de la manera más amplia. Esto significa de que la organización electoral debe disponer los medios para que no haya ningún impedimento para cualquiera de que pueda participar, monitorear, conocer, saber de cómo está la información, saber de cuáles son los mecanismos, procedimientos, todo aquello que permita de que pueda verse, pueda saberse, pueda conocerse la metodología que está implementada. Que sea comprobable, recién lo utilizaba de otra manera y decía verificable. Sí, yo quiero saber, pero para saber yo necesito conocer cómo he solicitado, qué quise yo como organización electoral de mi proceso electoral, cosa que un externo diga, a ver, cómo lo desarrollaron, de qué manera se definió y qué es lo que he obtenido. A ver, esto pedí, esto tengo. Quiero saber si la organización electoral comprobó todo aquello que solicitó. Y obviamente, para ello, tengo que abrir las puertas. Muchas veces en esto son un tanto reticentes a poder brindar toda la información, con la idea de que están exponiéndose. Bueno, sabrá cada organización hasta dónde, pero lo importante es que puedan tener una apertura. Me parece que mientras más brindemos información, mayor transparencia le estamos dando al proceso. Y eso es lo que quieren las organizaciones y pretenden para que obtengamos con ello confianza. Es lo único y es muy básico. Los escenarios que se han planteado, y esto en base a la experiencia, es un análisis post-mortem, o sea, algo sucedió y lamentablemente algo pasó. Lo que se quiere saber es qué fue lo que sucedió, dónde están las responsabilidades. Para ello hacer un análisis de esos incidentes, una auditoría técnica. Y lo fundamental es que los resultados de esa auditoría sean publicados, sean conocidos. Que todos sepamos no solamente buscar a los responsables, sino quedarnos tranquilos de qué fue lo que pasó. Y esto porque muchas veces confundimos creemos de que cuando es un tema de sistemas de información, en un proceso electoral, es solo interés de los técnicos. Y es un grave error. Es de interés público, porque estuvo comprometida la vida política del país.
El otro escenario es cuando ha sido planificado, tratamos de actuar previamente. Entonces necesitamos contar, hacer un testing, hacer un análisis de riesgo, hacer una depuración de código, hacer hacking, hacer hardening, bueno, sin llegar a los tecnicismos, para lograr un dimensionamiento y obtener un modelo, que no es poco. Muchas veces en ese testing, en ese análisis de riesgo, ajenos a la organización electoral, surgen otras variables que no se tuvieron en cuenta y que están afectando al dimensionamiento. Ese modelo quiere decir que puede tener graves riesgos. Pueden ser riesgos de diseño, pueden ser riesgos de medición de los riesgos. Existen una serie de variables que inciden en cómo se define ese modelo. Muchas veces en esa pretensión de ser tan exquisitos en el cuidado, podemos plantear que se van a dar falsos positivos, y de esto también hemos sido testigos. De considerar que en un exceso de petición de recursos, estamos creyendo de que hay un ataque para denegación de servicios y bajamos el servicio. Hay que tener muchísimo cuidado en esto. ¿Cuál es el valor que planteo en la fiscalización? Cuando son las organizaciones, imagínense el valor adicional que tiene el dotar de expertos que son imparciales y capacitados para colaborar con la organización. Es como aprovechar, decir, aprovecho un grupo de gente externa a mí, que muchas veces cuando eso sucede está viciada, porque la organización tiene una visión de las cosas, que a veces tiene vicios. Quien viene de afuera, viene sin esos vicios, y puede brindar otra cara, justamente, de lo que estaban viendo y creyendo. Esto provoca muchas veces en las organizaciones cierta soberbia. Soberbia me refiero cuando creen de que han desarrollado un modelo ideal. Y la vista desde afuera, como yo digo, desde la otra vereda, nos permite mirar totalmente diferente. Y estos son aportes, no son críticas. Cuando las organizaciones participan en esto, no son para la crítica, son precisamente para colaborar y para mejorar. Y sería un grave error, yo siempre digo, cada proceso electoral nos deja enseñanza. Si no somos capaces de leer las métricas que el proceso electoral deja luego de cada uno, de cada vez que se provoca, cometeríamos un grave error. Estaríamos dejando de lado la historia. La historia siempre nos permite mejorar y mejorar todos los procedimientos que vienen a futuro. Si podemos lograr que las organizaciones participen en forma comprometida, acompañamos a la sociedad brindando certeza y confianza. Y el electorado también tiene que comprometerse para recibir en forma clara y eficiente toda la que necesita para el proceso electoral. Encontrar respuestas a inquietudes y poder canalizar requerimientos. Evidenciar falencias de la organización. Muchas veces las organizaciones no son perfectas. Conocen el tema, pero no son perfectas. Y obviamente derechos de ser elegido y elegir. Yo les agradezco, traté de ser breve, creo que estuve bien, pero quiero dejar una pequeña enseñanza luego de más de 35 años de experiencia en elecciones en la Argentina. Tenemos que estar atentos a lo que yo recién decía, a las métricas. Cada elección nos deja muchísimas enseñanzas, y tenemos que ser capaces de poder reconocer cada una de ellas y aplicarlas. El elector también nos deja muchísimas enseñanzas. Yo les agradezco este tiempo, me siento muy grato en este espacio con estos expertos y colegas que me acompañan. Espero, bueno, haber aportado un poquito más a la transparencia del proceso electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que también muy interesante, igual que nuestros dos panelistas anteriores, el tema de ver cuál es la importancia, ¿no?, de la participación de actores externos o ajenos, ¿no?, por así decirlo, a la organización tal cual de las elecciones, ¿no? Y todo lo que nos hablaste de los resultados publicados, ¿no?, de poder estar como muy pendiente, y de que también como electorado pues también dejamos enseñanzas, ¿no? Y tenemos ahí inquietudes en tema de seguridad, y que hay que estar muy pendiente, ¿no?, a resultados, entre otras cosas.
Y pues bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que las pláticas estuvieron muy enriquecedoras. Estoy segura que hay muchas preguntas. Y si ustedes me lo permiten, hacemos 2 rondas de 3 preguntas, una para cada uno de los panelistas que nos acompañan. Acá las anoté y voy a hacerlas en orden, diciendo para quién es, y después les cedo el uso de la palabra. ¿Vale? La primera sería para Diego y nos preguntan, ¿cómo pueden los organismos electorales apoyar a los partidos políticos en esta cultura de ciberseguridad de la que nos hablaste? La segunda es para Eduardo y sería, ¿qué pueden hacer las empresas que desarrollan tecnología electoral para mejorar las campañas de comunicación y la concientización dirigida a los electores sobre la transparencia y seguridad de precisamente las soluciones que ellos diseñan? Y para Alberto sería, ¿cómo poder desde el electorado expresar o comunicar las inquietudes en temas de seguridad en los procesos electorales para hacerse presentes, para que la autoridad que desarrolla las elecciones las pueda tener en cuenta? Empezamos, si les parece, con esta ronda de preguntas y te dejo la palabra, Eduardo. Gracias, Aranza. Tratando de resumir una respuesta, te diría, para nosotros, primero, lo más importante es siempre garantizar que estamos empoderando al organismo electoral, garantizar que le estamos dando todas las herramientas para que ellos sean los que establezcan y manejen ese diálogo. En última instancia, nosotros siempre actuamos sí, como un ente que le otorga una competencia y una capacidad adicional y fortalece al organismo electoral en lo que es su deber, en muchos aspectos constitucional, ¿no? Pero es verdad, ciertamente, viendo lo que les comentaba de que la estrategia comunicacional es también hoy parte de la estrategia de seguridad. Nosotros hemos diseñado unas guías que podemos compartirles más adelante si tiene alguna forma llegar a la audiencia, precisamente para tratar de atacar temas o de atender temas asociados a a estos vectores de amenaza que están más asociados al sentimiento, como decía Diego, que pasan muchas veces antes de la elección, y cómo poderlos explicar adelante. Y hay unas guías que hemos preparado precisamente habiendo vivido muchas veces estas circunstancias y este nuevo contexto que hoy están más presentes para lograr atender a esa nueva, digamos, esos nuevos vectores de amenaza, que pasa por establecer contactos tempranos con organismos de fact-checking locales, empoderarnos a nivel de comunicaciones tempranas también, inclusive antes de las jornadas electorales, nos que está en constante comunicación con organismos como la OEA, como AIFES, como diferentes organismos multilaterales que hacen apoyo y generan capacitaciones, y el objetivo precisamente es crear una base de diálogo preliminar que permita que estos organismos independientes también ya conozcan parte de nuestro trabajo y de las características y de las salvaguardas que nuestros sistemas tienen antes inclusive de poder aportar o estar contribuyendo activamente en una oportunidad electoral. Y por último, también es una aproximación proactiva a organismos de observación local, siempre acompañados o siempre, digamos, en este caso, más que acompañados con el protagonismo del ente electoral para ilustrar y explicar cuáles son esas salvaguardas que en última instancia, como les decía, por el tema de verificabilidad, se trata de que la gente pueda entender que existen mecanismos de fácil comprensión que les van a permitir entender que el sistema funcionó de manera correcta. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha de ser muy interesante conocer esas guías. Pero bueno, le doy la palabra ahora a Diego. Sí, respecto a tu pregunta, yo lo veo, o sea, lo primero que habría que hacer es cambiar un enfoque que es un fantasma que nos persigue ya por muchos años, y es confundir tecnología con ciberseguridad, ¿sí? Sobre todo si lo llevamos a empresas pequeñas, partidos políticos pequeños,
la misma persona que maneja las redes sociales o que administra el servidor de correo es la misma persona que atiende el incidente o lleva los temas de ciberseguridad. También entiendo y me pongo desde el otro lado, decir, bueno, pero yo no tengo dinero para presupuestar a un especialista en ciberseguridad a las 24 horas porque soy un partido pequeño, simplemente no tengo los recursos, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero lo primero que yo diría sería eso, cambiar ese modelo de que el representante de tecnología me va a hacer ambas funciones, ¿sí? Sí trabaja en conjunto, es un trabajo conjunto, pero digamos que cada uno tiene un rol. Es importante empezar a promover los roles de ciberseguridad, tanto en los procesos electorales que ya los hay, pero también en lo que son los partidos políticos. Lo otro es empezar a realizar campañas de ciberhigiene, eso se puede hacer dentro de los mismos partidos, revisar cuáles son mis cuentas de correo, si tienen doble factor de autenticación o no, dispositivos, también contar con planes de gestión de incidentes, ¿sí? Eso es algo que hay que asumir en algún momento. Todos vamos a ser víctimas de un incidente y tenemos que saber cómo responder, ¿sí? No nos podemos solamente quedar en la etapa preventiva, que es lo que pasa hoy muchas veces, ¿no? Cuando me atacan no sé cómo responder o no sé cómo comunicar lo que me está pasando y es algo también importante que debe ser aplicado en los partidos, ¿no? Tanto capacitación técnica, ¿sí? Que cómo respondo al incidente, pero también capacitación en temas de comunicaciones. ¿Qué le digo yo a mi electorado? ¿Qué le digo yo al público? ¿Cómo manejo ese tema de la gestión de incidentes? ¿Cómo los cuerpos políticos o el cuerpo electoral puede promover la cibercultura? Bueno, eso sí sé de primera mano que muchos cuerpos electorales están empezando a capacitar en temas de ciberseguridad a los partidos políticos. Esto es algo que se está haciendo en la región. Nosotros desde nuestro lado, desde el Comité Interamericano, siempre estamos haciendo capacitaciones hacia el público en temas de ciberseguridad en general, ¿sí? Que pueden aprovechar todos ustedes. Incluso hago una pequeña propaganda. A partir del 3 de octubre al 7 tenemos el simposio de ciberseguridad. Es gratuito, es virtual, se pueden registrar y hay toda una semana con distintos temas que pueden ver. Por ejemplo, esto que les comento, ¿no? ¿Cómo yo comunico en gestión de crisis? ¿Qué debe saber el público? ¿Qué debe saber el organismo regulador? ¿Qué debe saber mi equipo interno? Esas son cosas que vamos a estar manejando en este simposio. Entonces sí que los invito a que participen y también invito como a los partidos a que hablen con sus cuerpos electorales y en conjunto hagan planes de formación para ellos. Muchísimas gracias, Diego. Por supuesto, este simposio seguramente será de mucho interés, ¿no? Tanto para partidos políticos como para muchos de los actores que tienen que ver en este tema durante los procesos. Y le doy la palabra a Alberto. Muchas gracias. Bien, mira, estaba pensando cuál sería la respuesta más clara que se entienda. Es difícil, ¿por qué? Porque sabemos que lanzado una convocatoria de elecciones, existen intereses políticos. El candidato utiliza también, cuando existe tecnología, también utiliza para desprestigiar o a otro candidato o a la organización electoral. Y en eso hay que ser muy cuidadoso. Tampoco hay que creer todo lo que digan, pero también guardar una reserva de decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo certificar de que esto es verdad o que esto es mentira? Principalmente la organización electoral debería velar para que no haya puntos oscuros. Que estos puntos oscuros son los que sacan provecho de los candidatos. Bueno, entonces estamos diciendo de que ha habido un error que fue aprovechado tanto para desinformar o para confundir. Entonces allí sí hay análisis previo de decir, bueno, tengo que brindar toda la información, cosa que todo el mundo tenga en sus manos los elementos para también sacar sus propias conclusiones y no dejar que terceros tergiversen y dejen en duda la transparencia y la imparcialidad que tiene la organización electoral. Hay que dotarse de información. El electorado para eso, y esto lo puse,
si no se compromete y por lo tanto no busca la información, va a ser muy maleable. Todo lo que diga lo pueden manejar aquellos que sacan provecho de ello y sabemos muy bien que muchas veces las medias verdades son mentiras a la larga, pero depende de quién la escuche, cómo puede ser interpretada. A mí me parece que lo mejor para poder eh, validar la verdad de un candidato es informarse y comprometerse. Es el mejor mecanismo como para salvaguardar justamente la vida política de un país. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, claro, un electorado informado siempre contribuye, ¿no? A la vida política y como tú bien lo decías, pues todo lo que sucede en un proceso electoral, incluido el tema cibernético, y el tema de tecnologías es de interés público, ¿no? No solo de los técnicos. Y bueno, doy paso rapidísimo a la segunda ronda para que podamos eh, pasar a las respuestas. Rapidísimo voy a leer un comentario más que una pregunta de alguno de nuestros eh, participantes, que dice que lo paradójico es que en efecto a veces se deja de lado la seguridad cibernética por lo apretado del calendario electoral, ¿no? Siendo que el sistema cibernético en Latinoamérica es el más susceptible de cuestionarse políticamente y por tanto para prevenir conflictos postelectorales, aunque técnicamente funcione impecable, hay que prepararse para acreditarlo fehacientemente ante cuestionamientos de quien busque deslegitimar lo que sucedió en las urnas físicas, creando fantasmas de algoritmos, ¿no? Esto nos lo dice en un caso de México del 2006. Y bueno, si alguno de ustedes tiene algo que aportar ahí, adelante. La segunda ronda de preguntas sería para Diego, que sería cómo atacar o mitigar el ransomware, ¿no? Del que nos hablabas, que tiene tanto auge ahora. Para Eduardo, ¿cuáles serían las formas puntuales de hacer verificables los procesos electorales desde la perspectiva un tanto de sociedad civil? Y la última sería para Alberto, si nos ayudas. Aquí nos dice que es para todos, pero bueno, si nos puedes ayudar. ¿Cómo transmitir al electorado la confianza y seguridad de que se toman medidas correctas cuando ciertos candidatos, a veces muy competitivos, acusan de comportamiento fraudulento a la organización electoral? Y con esta ronda terminaríamos. Hay algunas otras, por supuesto, que también les haremos llegar para que si quieren ponerse en contacto ahí con nuestros panelistas, también lo puedan hacer. Gracias. Si quieren, empezamos igual, Eduardo. Vale, gracias. Gracias. Digamos que la salvaguarda o la traza verificable más conocida o más comúnmente conocida es aquella que de alguna manera se apoya en trazas o evidencias físicas que quizás hoy existe y lo que hace es que la refuerza precisamente con lo que yo llamo una especie de traza espejo, que va en paralelo y es digital, pero a la hora de ser digital, precisamente nos permite incorporar sobre ella toda una serie de salvaguardas como criptografía, como firmas digitales, que le darían una mayor robustez a que si solamente existiera una traza física de papel. En el caso, por ejemplo, de sistemas de votación electrónica, está la generación, digamos, de una boleta física que refleje la intención del elector y que pueda ser usada efectivamente para poder verificar y auditar que los resultados reflejan pues, la intención depositada en las urnas, que como les digo, puede verse en este caso reforzada por una traza digital robusta. Y en el caso de sistemas, por ejemplo, de transmisión de resultados preliminares, está precisamente pues, el reflejo de esas actas o de esos formularios de resultados que agregan la información a nivel de cada una de las mesas de votación y que después precisamente también se pueden hacer públicos y se pueden, normalmente, una práctica bastante común ahora es publicarlos a través de Internet en conjunto con la información allí reflejada, de manera que sea fácil hacer ese cotejo por cualquier parte, por cualquier testigo, inclusive cualquier elector que haya tenido acceso a las actas, porque muchas veces las actas al final de la jornada electoral las publican en la puerta, digamos, del centro de votación y se puede hacer ese mecanismo pues, de verificación a ese nivel más granular, que es la verificación que puede hacer
que puede hacer el votante. Y luego también en el tercer tipo de sistemas, que son los que tienen que ver ya más con verificación de electores, si bien es cierto, ahí la traza, digamos, existe más por el lado de determinar participación, y a veces existe una necesidad o hay un grado de sigilo, dependiendo de la jurisdicción, en torno a, digamos, publicar o no la información que está como tal en los cuadernos a nivel público, sino más bien se puede tener información que, digamos, que guarda un tipo de secreto estadístico, pero en todas esas que son las tres, diría, las tres tipos de tecnología que más se suelen usar para apoyar las actividades cruciales de la jornada electoral. Este mecanismo de verificabilidad al que hago referencia, lo que hace es fortalecer quizás unas trazas físicas que ya hoy existen, dándoles como más robustez y permitiéndoles, sin sacrificar, digamos, su mecanismo de sencilla comprensión. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. ¿Quieres, te damos paso, Diego? Sí, Aranza, bueno, te voy a responder de dos formas. La trivial, que es, bueno, actualiza tu sistema, respaldos, y no des clic en correos que no son confiables. Sí, esa es como la respuesta fácil. Ahora la respuesta que quizás más como más dejar el punto allí es que no hay unas medidas tan de libro para afrontar un ransomware, ¿no? El ransomware es uno de los ataques más complejos, ya que no solamente necesitas capacidad técnica, necesitas ya una capacidad de negocio de tu empresa. Pues. Cuando un ransomware ingresa a tu empresa, ya tienes que tener una estrategia de, bueno, ¿cómo voy a responder? ¿Cuánto tiempo puedo estar fuera de líneas, digámoslo así? Si puedo negociar o no, si debo negociar, cuento con dinero para pagar, no debo pagar el ransomware. Entonces son todas estrategias que van más allá de lo técnico, y es lo que pasa hoy en día, que cuando el ransomware impacta, van contra el departamento de tecnología o de ciberseguridad, cuando en la realidad son muchos aspectos los que juegan dentro de un ransomware. Entonces, una de las cosas principales es cambiar el enfoque. Bueno, las medidas preventivas, claro que son importantes, pero también es importante contar con un protocolo de gestión de respuestas ante un ransomware, ¿no? ¿Qué hacer en el momento y cómo evitar de que me impacte tanto? Es una estrategia que hoy en día debe de establecerse, y es asumir que en algún momento vas a ser impactado. O sea, es imposible tener un sistema 100% seguro, ¿no? O sea, es mucho más efectivo es cómo voy a responder y cómo voy a mitigar. Incluso por ahí hay unos protocolos de respuesta que creo que lo coloca Mandiant, que dice que o sea, tu equipo debe ser capaz de detectar en un minuto, ¿sí? En 10 minutos analizar cómo vas a responder, y en 60 minutos simplemente responder a ese incidente. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto en los promedios anuales de los ataques de ransomware que simplemente toma 2 a 3 horas hoy que un ransomware se replique dentro de una plataforma, ¿no? Quizás de un año, en el año siguiente sea 1 hora, y en 5 años sean 20 minutos. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy en día, es que simplemente tenemos 2 o 3 horas para responder, y no solamente nos podemos quedar con las medidas preventivas, sino es cómo voy a responder el incidente en ese momento. Entonces, lo que les digo que es es una estrategia integral. Es tanto los aspectos técnicos preventivos, obviamente las campañas anti-phishing. Sobre todo también recomendamos a los partidos políticos realizar estas simulaciones de ataques de phishing. Lanzar ataques de phishing simulados, a ver quién cae, y con esto empezar a generar cultura de ciberseguridad. Y algo que decía Alberto es muy real. Nosotros a veces somos muy técnicos y no sabemos llevar el mensaje hacia un público general. Con este tipo de ejercicio, el usuario final lo vive, lo entiende, pues dice, ya estoy viendo que es un phishing, y entiendo lo que tú me hablas muchas veces porque no sé ni siquiera qué es la palabra phishing. Entonces, cuando ya ellos lo ven, cuando tú involucras al usuario final,
es una buena medida para que el usuario ya cuando llegue un phishing real pueda realmente prevenir y no dar clic como decimos nosotros. Muchísimas gracias, Diego. Sí, prácticamente como simulacros, ¿no? De ataque. Perfecto, muchísimas gracias. Alberto. Mira, voy a consultar dos de las consultas que estaba viendo la de Matías. Mira, el tema es el siguiente. Como recién decía Diego, a veces pecamos de tecnicismo y no sabemos llegar al público en general de manera clara. Cuando nosotros realizamos una auditoría o una revisión de funcionalidades, como técnicos, ¿qué pretendemos? Y bueno, queremos saber de la arquitectura, dame el diseño del sistema, dame los casos de uso, planteemos las pruebas, dame no sé, un mapa de procesos. Está bien, trabajamos sobre tecnicismo. Los informes, cuando son para técnicos, son puramente técnicos. Lo que necesitamos también, nosotros como responsables, es poder trasladar de manera clara, lo que yo digo cuando doy las clases en lenguaje natural, a quienes son consumidores de la información y son la mayoría. Y en definitiva son los que terminan siendo los mayores críticos. Entonces, es importante en nuestro rol es poder transmitir en forma clara la situación que se nos ha brindado primero desde la organización electoral, que allí sí vamos a exigir lo planteaba recién Matías, allí vamos a exigir de parte de ellos una apertura, porque mientras más podamos aclarar la situación, mayor transparencia podremos ofrecer precisamente. Esa es la tranquilidad que está esperando el electorado. Ya que no sé, quién sabe, yo quiero confiar en él y me tiene que demostrar, para que pueda confiar en él, que me esté explicando algo claro y lo entiendo. Y muchas veces eso parece sencillo, pero no es muy fácil justamente de transmitir. Es la única manera, me parece a mí, de ayudar a un electorado en tecnicismo y que no caigamos nosotros en ese error. Es simplemente lo que puedo decir. Un poco compartiendo lo de Diego y Eduardo, y agradezco que estamos en este ambiente, es que también los técnicos, no solo necesitamos ser técnicos, sino tener una experiencia en la temática electoral. Para mí eso es fundamental en todo esto. Muchísimas gracias, Alberto. No, pues cobra muchísimo sentido lo que dices y vaya, como esta parte, ¿no? De la sociedad civil y del electorado, por supuesto que a veces los tecnicismos nos confunden, ¿no? Y es muy importante que la comunicación pueda ser efectiva en estos temas y creo que también, pues acciones como las que hoy estamos teniendo, ¿no? Como esta plática ayudan muchísimo a que no solo el electorado, sino también todos los participantes que deseen estar acá acompañándonos puedan ir entendiendo un poco más y familiarizándose más con todo esto, ¿no? Del tema tecnológico. Entonces, pues seguramente tendremos que hacer una segunda parte, ¿no? Para poder seguir platicando, porque también hay muchas preguntas acerca de redes sociales, que creo que también es como todo un tema de estas nuevas tecnologías que hay y que es, vaya, súper complejo de abordar y muy extenso. Entonces, pues lamentablemente llegamos al término, ¿no? De nuestro tiempo. Les agradezco muchísimo a los panelistas y a nuestros participantes. Nos preguntan si podemos compartir las presentaciones y yo les aseguro que no hay ningún problema, que así lo haremos. Nos pondremos en contacto con nuestros panelistas, ellos me los permiten para poder tener la información y compartirlas con todos ustedes. Les agradezco muchísimo a nuestros expertos, a nuestros participantes también por su interés y por estar aquí con nosotros y esperemos vernos muy pronto. Y saludos a todos, agradecido y un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, saludos. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, Eduardo. Nos estamos viendo, que tengan muy buen día. Gracias a todos nuestros participantes.